Esta noche vamos a estar hablando sobre la leyenda de Annabelle, la muñeca endemoniada. En 1970, una madre compró un viejo modelo de la muñeca de trapo en una tienda para los coleccionistas de muñecas. La muñeca fue un regalo de cumpleaños para su hija, Donna, que entonces estaba asistiendo a la universidad, a punto de ser convertida en una enfermera. Donna vivía en un pequeño apartamento con su colega Angie. Complacida con la muñeca, Donna la puso en una cama como decoración y no le dio más atención. Con el tiempo, Donna y Angie se dieron cuenta de que parecía que algo extraño y escalofriante pasaba con la muñeca. Al principio nada del otro mundo con la muñeca, pues tenía los movimientos comunes para una muñeca, como son los cambios de posición, pero con el tiempo los cambios se hicieron más notables, como si una muñeca no tendría toda esta capacidad de mover el punto de ser un niño. En sus primeros días de vida, Donna y Angie llegó a casa y encontraron a la muñeca en una habitación completamente diferente de donde la había dejado. De vez en cuando se encontraron con la muñeca en el sofá, con las piernas y los brazos cruzados. Nada común para una muñeca. Notaron que la muñeca a veces se encontraba de pie, sorprendidas porque nadie la había puesto de pie o apoyada en una silla en la sala. Donna varias veces puso la muñeca en el sofá antes de salir para el trabajo, y cuando llegaba a casa encontraba la muñeca en su habitación, en la cama con la puerta cerrada. Nada satisfechas, Donna y Angie comenzaron a prestar más atención a la muñeca y estaba tomando conciencia de algo más extraño aún. La muñeca no solo se movía, sino también escribía. Después de aproximadamente un mes de experiencia, Donna y Angie comenzaron a encontrar los mensajes escritos en lápiz sobre papel de todos los tipos más antiguos que nadie más poseía. Palabras como ayúdenos y ayúdame. El manuscrito parecía de ser un niño pequeño. La parte escalofriante de los mensajes no eran los textos, sino la forma en que fueron escritos. Por el momento, Donna no vivía con nadie más que tuviera esos papeles amarillentos y viejos, como si fueran de coleccionistas de papel de tipo Prognos. Entonces, ¿de dónde saldría este papel? Cansada y ya asustada, Donna llegó a casa y encontró el muñeco de nuevo en una posición diferente a la que había dejado, esta vez en su cama. Donna encontró que esto era típico de la muñeca, pero de alguna manera había que esta vez fue diferente. Algo no estaba bien. Al inspeccionar la muñeca, ella vio lo que había: gotas de sangre en la parte posterior de sus manos, en el pecho. Aparentemente de la nada, un líquido rojo apareció en la muñeca. Asustada y desesperada, Donna y Angie decidieron que era el momento de buscar al
asesoramiento de expertos. Sin saber a dónde ir, entraron en contacto con un medium y llevaron a cabo una sesión. A continuación, Donna fue presentado al espíritu de Annabelle Higgins. El medium contó la historia de Annabelle a Donna y a Angie. Annabelle era una chica que vivía allí antes de que los apartamentos fueran construidos, los que fueron tiempos felices. Ella era una niña de solo 7 años cuando su cuerpo sin vida fue encontrado en el campo en el que ahora estaba el complejo de apartamentos. El espíritu le dijo al medium que se sentía a gusto con Donna y Angie. Quería quedarse con ellas y ser amada. Sintiendo compasión por Annabelle y su historia, Donna permitió a la chica continuar en la muñeca para que pudiera quedarse con ellos. Sin embargo, pronto descubrieron que Annabelle no era lo que parecía. Esto no fue un caso ordinario y definitivamente esa muñeca no lo era. Con los días, la muñeca probó ser aterradora. Sin embargo, ya conociendo un poco sobre la muñeca, Donna y Angie trataron de vivir con Lou, que era un amigo de Donna y Angie, que estaba con ellos desde el día en que la muñeca supieron de su pasado y repetidamente advertidas por Lou que no debían deshacerse de esa muñeca. Pero Donna tenía un lazo de simpatía para la muñeca. Sin dar demasiado crédito a los consejos de Lou, consiguió quedarse con la muñeca. La decisión de Donna, al parecer, fue un terrible error. Una noche Lou despertó de un sueño profundo y, en pánico, de nuevo tuvo una pesadilla como nunca lo había tenido, solo que esta vez de alguna manera algo parecía diferente. Era como si estuviera despierto, pero no podía moverse. Miró alrededor de la habitación, pero no había podido reconocer nada, algo fuera de lo común, y entonces sucedió. Mirando hacia abajo, a sus pies, vio a la muñeca Annabelle. Ella comenzó a deslizarse lentamente por la pierna, se movió y luego se detuvo en su pecho. De repente la muñeca estaba haciéndole un estrangulamiento parálisis y Leo estuvo al punto de asfixiarse. Se despertó a la mañana siguiente, seguro que no fue un sueño. Lou determinó deshacerse de la muñeca y el espíritu que la poseía. Lou, sin embargo, tuvo otra experiencia terrible con Annabelle. En la preparación para un viaje al día siguiente, Lou y Angie estaban leyendo sus mapas en su apartamento. El apartamento parecía extrañamente silencio. De repente suena algo de la habitación. La habitación estaba vacía, al excepción de Annabelle, que estaba tumbada en un rincón en el suelo. Lou y Donna estuvo finalmente dispuestos a creer que el espíritu de la casa no era una niña, sino un espíritu de la naturaleza
demónica. Después de la experiencia de Leo, Donna sintió que era momento de buscar al asesoramiento de expertos y de hecho encontró con su sacerdote llamado el padre. Consideró que era una cuestión espiritual y necesita ponerse en contacto con una autoridad más alta en la iglesia, por lo que recurrió al padre, quien de inmediato se puso en contacto con Ed y Lorraine, que inmediatamente se interesaron en el caso y se pusieron en contacto con Donna sobre la muñeca. Después de hablar con Donna, Angie y Leo llegaron a la conclusión inmediatamente de que la muñeca en sí no era la que hacía las manifestaciones, sino que era manipulada por una presencia maligna de un espíritu fuerte y inhumano. Los espíritus pueden poseer objetos inanimados tales como casas o juguetes que tienen las personas. Un espíritu inhumano puede ser atado a un lugar o objeto, y eso fue lo que sucedió en el caso de Annabelle. El espíritu manipuló la muñeca y creó la ilusión de que estaba viva, tratando de llamar la atención. De hecho, el espíritu no tenía la intención de estar obligado a la muñeca. El espíritu o diablo fue esencialmente una etapa de infestación en el fenómeno. Empezó a mover la muñeca de la vivienda a través de teletransporte para incitar la curiosidad de los que viven en el apartamento, con la esperanza de que le dieran atención. Entonces cometió el error predecible de llamar a un psíquico para el apartamento para que pudieran comunicarse. El espíritu inhumano, ahora capaz de comunicarse a través del medium, exploró las vulnerabilidades emocionales de las jóvenes que pretendían que fuera un ser inofensivo como una niña, que durante la sesión se le dio a Donna permiso para frecuentar al apartamento. Un espíritu demónico es tan negativo como los fenómenos causados por ellos. Se despertó el miedo a través de los extraños movimientos de la muñeca, la materialización de inquietudes, mensajes escritos a mano, gotas simbólicas de sangre en la muñeca, y finalmente llegó a atraer a Leo, dejando la marca simbólica de la bestia, al cual un día rasguñó a Leo en el pecho, dejándole marcas. A los 2 días siguientes finalmente fueron curadas como que si nada había pasado. La siguiente fase del fenómeno de la infestación había sido una posesión humana completa. Si estos habían durado 2 o 3 semanas, el espíritu había poseído a alguien totalmente para dañar o matar
a uno o dos los residentes de la casa. A la conclusión de la investigación, consideraron apropiado tener una visita para un exorcismo por el padre para limpiar el apartamento. La bendición de la casa es muy emplea un documento de 7 páginas que es claramente positiva en la naturaleza en lugar de expulsar específicamente entendidos malignas de la vivienda. La atención se encuentra en llenar la casa con potencias positivas y Dios. A petición de Donna y como una precaución adicional de que los fenómenos no se producen de nuevo en la casa, llevó la muñeca de trapo junto con ellos cuando se fueron. El padre, aunque incómodo con su papel de exorcista, accedió a realizar el ritual exorcismo de 7 páginas, una doctrina que recitó en todo el apartamento hasta el punto en que los que estaban seguros de que el cuerpo ya no estaba ahí se pusieron de acuerdo para llevarse la muñeca de trapo con ellos. Antes de ir, Ed puso la muñeca en el asiento trasero del coche y acordó que no conducía a la interestatal del caso del espíritu inhumano estuviera aún con la muñeca. Sus sospechos eran los correctos. Se sentía como objetos de una oído viceso. En cada curva peligrosa, el coche tenía turbulaciones y la dirección asistida de los frenos fallaba. En repetidas ocasiones, el coche casi choca. Él luego fue al asiento de atrás y sacó su bolsa una botella de agua bendita y mojó la muñeca haciendo la señal de la cruz sobre ella. Los disturbios fueron detenidos inmediatamente y los llegaron a salvar a su casa. Después de la llegada de la casa, Ed se sentó con la muñeca en una silla al lado de su escritorio. La muñeca parecía inerte. Sin embargo, durante las semanas que siguieron, ella comenzó a aparecerse en diferentes habitaciones de la casa cuando salían. La muñeca encerrado en un lugar fuera de la casa, al menudo volvía a la casa y cuando se abría la puerta principal la encontraban sentada cómodamente en la silla de Ed. La muñeca también mostró odio a los clérigos que habían de la casa. En una ocasión, el padre, un exorcista católico, fue a la casa. Al ver a la muñeca sentada en la silla, se levantó y dijo: "Esta muñeca de trapo, Annabelle, no puede herir a nadie", y arrojó la muñeca hacia atrás en la silla. En este momento, exclamó Ed, "eso es una cosa que es mejor que no digas". Al salir una hora más tarde, Lorraine pidió instar
al sacerdote que tuviera mucho cuidado al conducir y que la llamara cuando llegara a su casa. Lorraine predijo una tragedia para el joven cura, pero tenía que seguir su camino. Unas horas más tarde, el padre de Jason llamó a Lorraine y explicó que sus frenos fallaron cuando entró en una intersección ocupada. Él estuvo implicado en un accidente casi mortal que destruyó su vehículo. Este fue solo uno de muchos eventos que tenían lugar en los próximos años. El joven, después de escuchar las historias de la muñeca de Ed desafiante, comenzó a golpear la caja para insistir en que la muñeca podría dejar marcas en las personas, por lo que quería una marca. Ed le dijo al joven: hijo, tienes que salir de camino a casa. El joven y su novia estaban riendo y burlándose de la muñeca cuando perdió el control de la motocicleta y se golpeó la cabeza en un árbol. El joven murió al instante, pero la novia sobrevivió y estuvo hospitalizada durante más de un año. Cuando se le preguntó lo que sucedió, la joven explicó que se estaban riendo de la muñeca cuando perdieron el control de la motocicleta. Él advirtió a todos los que le preguntara sobre la muñeca el de no burlarse ni temer al mal, porque ningún hombre es más poderoso que Satanás, además de Dios. Este fue el relato de Annabelle.